En este vídeo veremos un proceso muy importante de amplificación de la cantidad de moléculas de ADN. Se llama PCR. Es un proceso de reacción en cadena de la polimerasa. La sigla PCR proviene de su nombre en inglés, Polymerase Chain Reaction. Es una técnica de laboratorio que permite generar una gran cantidad de copias de un fragmento de ADN, ácido desoxirribonucleico. Se llama reacción en cadena, pues cada copia realizada de la muestra, sirve luego como muestra para nuevas copias. El requisito fundamental para poder llevar a cabo la reacción, es disponer de fragmentos cortos de DNA de cadena sencilla, complementarios a los extremos del fragmento a amplificar. A estos fragmentos los llamamos primers o cebadores. Estos primers servirán como cebadores para que una enzima polimerasa sea capaz de incorporar nucleótidos complementarios a la cadena de ADN. Esta reacción se repite en cada ciclo térmico del proceso, y así se multiplica enormemente el ADN del fragmento original. Invención del PCR. La reacción en cadena de la polimerasa fue desarrollada en 1983 por el Dr. Kary Mullis. Kary Banks Mullis, 1944-2019, fue un bioquímico norteamericano nacido en Carolina del Norte. Compartió el Premio Nobel de Química de 1993 con Michael Smith en reconocimiento a su participación en el invento del PCR. Estudió en Georgia y Berkeley, California. Componentes de la reacción PCR. Para que se produzca la reacción en cadena PCR, debemos generar inicialmente una mezcla que contenga. Primero, el ADN a partir del cual queremos copiar y amplificar un fragmento. A esto se le conoce como ADN molde. Segundo, una enzima, ADN polimerasa, capaz de generar una copia del ADN molde. Tercero, iniciadores de la reacción o primers. Son moléculas cortas, 10 a 30 bases, de ADN de cadena sencilla. Se les llama también cebadores pues inician la copia del ADN. Como veremos luego, también son estos primers los que delimitan el fragmento de ADN a copiar. Cuarto, nucleótidos libres. La polimerasa creará una cadena complementaria a la cadena molde. Incorpora nucleótidos a partir del extremo libre, carbono 3', de la cadena del cebador. Estos cuatro componentes son los elementos básicos que es necesario incorporar para que se complete una PCR. Geometría molecular del ADN. Para comprender cabalmente el proceso de la reacción PCR, debemos visualizar la posición y la orientación de los nucleótidos en la molécula de ADN. Observemos la diapositiva. Vemos que las hebras de la hélice están formadas por moléculas del azúcar deoxirribosa y fosfatos. Observemos que la orientación de los nucleótidos es inversa en ambas hebras, las moléculas están giradas 180 grados. Observemos también que las bases nitrogenadas unidas al azúcar no se unen de cualquier forma, sino únicamente la citosina con la guanina y la adenina con la timina, bases complementarias. También debemos saber que tanto en el proceso natural de replicación como en la síntesis in vitro,
los nucleótidos se van agregando únicamente al carbono 3' de la molécula de azúcar. Esto será relevante al ver la acción de los primers. Orientación y avance de la síntesis a partir de los primers. Aquí observamos un esquema de la implantación de primers en una muestra de ADN desnaturalizada, separada en dos hebras simples. La síntesis avanzará a partir del extremo 3' del primer hacia el extremo 5' de la muestra de ADN en ambas hebras. Como veremos luego, esto sucede en el proceso PCR. Descripción del procedimiento PCR. Para efectuar la PCR es esencial disponer de una enzima polimerasa especial, TAC, y primers, o cebadores específicos para el segmento de ADN a estudiar. Cebadores o primers. Si nuestra muestra de ADN ya fue secuenciada, podremos obtener dicha secuencia, de Internet, por ejemplo, y fijar el segmento que nos interesa amplificar. Podremos entonces sintetizar, o mandar a sintetizar en el exterior, los primers o cadenas simples que necesitamos. Los cebadores para PCR son pedazos cortos de ADN de cadena sencilla, generalmente de unos 20 a 30 nucleótidos de longitud. En cada reacción PCR se utilizan dos cebadores que están diseñados para flanquear la región blanco, la región que debe ser copiada. Es decir, les agregan secuencias que harán que se unan a cadenas opuestas del molde de ADN solo en los extremos de la región a copiar. Los cebadores se unen al molde mediante complementariedad de bases. Polimerasa. Para separar la molécula de ADN, insertar los primers, y hacer actuar a la polimerasa, se efectúan ciclos térmicos, como veremos luego. La polimerasa del ADN a agregar, no es cualquiera, sino que debe soportar temperaturas altas, por lo que se usa exclusivamente una polimerasa llamada TAC. Esta polimerasa se aisló de una bacteria resistente al calor, llamada Thermus aquaticus, de la que deriva el nombre. La bacteria se halla en aguas termales y fuentes hidrotermales. La polimerasa de esta bacteria es muy estable a la temperatura. Resiste hasta cerca de 100 grados, y su máxima actividad es cerca de 70 grados. Por eso es muy adecuada para los ciclos térmicos del PCR. A continuación, veremos los pasos necesarios para efectuar la reacción PCR con la consiguiente multiplicación del segmento de ADN deseado. Fases del proceso PCR. Como ya vimos, los ingredientes clave para una reacción PCR son TAC polimerasa, cebadores, ADN molde y nucleótidos, los bloques básicos del ADN. Los ingredientes se colocan en un tubo, junto con los cofactores que necesite la enzima, y se someten a ciclos repetidos de calentamiento y enfriamiento. Esto permite la síntesis del ADN deseado en cada ciclo. Generalmente, 25 a 35 ciclos. Las diversas fases de cada ciclo térmico son: 1. Iniciación y preparación inicial. Activa la polimerasa y desnaturaliza los contaminantes. 2. Desnaturalización, 96 grados centígrados. La reacción se calienta bastante, para separar, o desnaturalizar, las cadenas de ADN. Esto proporciona los moldes de cadena sencilla para el siguiente paso. 3. Hibridación, 55 a 65 grados.
la reacción se enfría para que los cebadores puedan unirse a sus secuencias complementarias en el molde de ADN de cadena sencilla. 4. Elongación, 72 grados. La temperatura de la reacción se eleva para que la Taq polimerasa extienda los cebadores y sintetice así nuevas cadenas de ADN. Los pasos 2 a 4 constituyen un ciclo repetitivo. Este ciclo se repite 25-35 veces en una reacción de PCR típica. Generalmente tarda de 2 a 4 horas, según la longitud de la región de ADN que se copie. Si la reacción funciona bien, puede producir miles de millones de copias a partir de una o unas cuantas copias de la región blanco. En la siguiente diapositiva vemos gráficamente las fases de cada ciclo térmico. Resumiendo todo lo anterior. La reacción en cadena de la polimerasa o PCR es una técnica fundamental para la mayor parte de las aplicaciones de la biología molecular. Existen actualmente muchas variantes de la PCR convencional, como son, la PCR en tiempo real o PCR cuantitativa, que permite cuantificar la cantidad de producto amplificado. La PCR por transcripción inversa, mediante la cual se obtiene una copia de DNA complementario, DNAC, utilizando como molde ácido ribonucleico, RNA. Existe gran cantidad de información en Internet, referida tanto a la PCR convencional como a sus variantes, por lo que no insistiremos en ello. Será hasta un próximo vídeo.